El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto del aparcamiento del mercado central, convirtiendo el aire en una masa espesa y difícil de respirar. Todo olía a gasoil quemado, a polvo y al aroma dulzón y rancio de la fruta madura que llegaba desde los puestos cercanos. En medio de ese caos de bocinas y gente apresurada, un viejo sedán blanco con la pintura descascarillada por los años se mantenía estacionado en una esquina, ajeno al bullicio del mundo. Dentro, el calor era un castigo silencioso. 4 niños aguardaban, atrapados en esa burbuja de metal hirviendo. Elena, que a sus 12 años tenía unos ojos oscuros y profundos que parecían haber visto más inviernos de los que le correspondían, intentaba mantener la calma. Abanicaba suavemente a Santi, el pequeño de 5 años, que dormía profundamente sobre sus rodillas, con el pelo pegado a la frente por el sudor. A su lado, Mateo, de 10 años, pasaba las páginas de un cómic manoseado sin leer realmente, con la pierna rebotando nerviosa contra el asiento delantero. En el otro rincón, Lucía, de 7, abrazaba contra su pecho a su vieja muñeca de trapo, observando la nuca de su madre con una mezcla de miedo y adoración silenciosa. Isabel, la madre, estaba sentada al volante. No se movía. Sus manos aferraban el plástico del volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Tenía la vista clavada en el parabrisas sucio, pero no miraba a los coches ni a los cargadores que pasaban gritando. Miraba hacia un abismo que solo ella podía ver. Las arrugas prematuras alrededor de su boca y sus ojos contaban la historia de una vida donde el descanso había sido un lujo inalcanzable. De repente, como si despertara de una pesadilla para entrar en otra, Isabel se giró lentamente hacia los asientos traseros. Su mirada era un cristal roto. Había tristeza, había una súplica muda y una resignación aterradora que Elena sintió como un golpe en el estómago. «Esperadme aquí», dijo Isabel. Su voz sonó ronca, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Volveré enseguida. No abráis la puerta a nadie. No salgáis del coche bajo ningún concepto». Con manos temblorosas, abrió su bolso desgastado y sacó un puñado de billetes arrugados. Se estiró hacia atrás y apretó el dinero en la mano de Elena, cerrándole los dedos con fuerza sobre el papel moneda. «Esto es para vosotros», susurró, evitando mirarles directamente a los ojos. «Si tenéis hambre, comprad algo en el kiosco de la esquina». Hizo un gesto vago con la cabeza hacia una pequeña caseta de chapa verde al final del aparcamiento. «Pero esperadme. Tenéis que esperarme». No dio tiempo a preguntas. No hubo abrazos, porque si la hubieran tocado quizás se habría desmoronado allí mismo. Isabel abrió la puerta del conductor, salió al calor asfixiante y cerró de un golpe seco. Caminó rápido, con pasos torpes, como si huyera de un incendio. Elena se pegó a la ventanilla, viendo cómo la figura menuda de su madre, con su vestido de flores descolorido, se alejaba entre las filas de coches. Isabel no se volvió, ni una sola vez. En cuestión de segundos, la multitud que entraba y salía de las puertas del mercado se la tragó, borrándola del paisaje como si nunca hubiera estado allí. Los minutos empezaron a caer, pesados y lentos. El sol comenzó a descender, alargando las sombras de los edificios sobre el aparcamiento, pero el calor dentro del coche no remitía. Santi se despertó lloriqueando, pidiendo agua y preguntando por mamá. «Ya viene, Santi, ya viene», mentía Elena, acariciándole la espalda, aunque su propio corazón latía desbocado contra sus costillas. Mateo cerró su cómic y se quedó mirando fijamente hacia la entrada del mercado, con el ceño fruncido, intentando hacerse el hombre de la casa, aunque el labio inferior le temblaba ligeramente. Lucía no decía nada. Solo apretaba más fuerte a su muñeca, con los ojos inmensos fijos en la puerta por la que se había marchado su madre. «Dijo que volvería enseguida», murmuró Elena para sí misma, mirando el dinero arrugado en su mano sudorosa. Pero pasó 1 hora, luego 2. La tarde empezó a morir y el cielo se tiñó de un naranja sucio y violáceo. Las luces de las farolas del aparcamiento parpadearon antes de encenderse con un zumbido eléctrico. El bullicio del mercado comenzó a apagarse y el aparcamiento, antes lleno de vida, se fue vaciando de coches, dejando el viejo sedán blanco cada vez más solo en la inmensidad del asfalto. Un frío extraño, que no tenía nada que ver con la temperatura, empezó a calar en los huesos de Elena. Miró a sus hermanos. El hambre empezaba a ser una molestia real en sus estómagos, pero el miedo era lo que realmente les devoraba las entrañas. En el fondo de su alma, con esa intuición terrible que a veces tienen los niños forzados a crecer antes de tiempo, Elena sintió que el mundo acababa de cambiar para siempre.
Esa despedida no había sido un hasta luego. La forma en que su madre había cerrado la puerta, la ausencia de una última mirada, todo gritaba un final. La noche cayó sobre la ciudad, indiferente y vasta, y ellos seguían allí. 4 figuras pequeñas tras los cristales, esperando una promesa que se desvanecía con la última luz del día. La noche cayó de golpe, como si al día se le hubiera acabado la paciencia. El aparcamiento, que horas antes era un hervidero de vida, se transformó en una inmensa boca de lobo, apenas iluminada por unas cuantas farolas anémicas que zumbaban intermitentemente. Las sombras de los coches aparcados se alargaron sobre el suelo, dibujando formas fantasmales que parecían acechar al viejo sedán blanco. El silencio era lo peor. Ya no había gritos de vendedores ni ruido de motores, solo un vacío inquietante, roto de vez en cuando por el aullido lejano de un perro callejero o el paso veloz de algún coche por la avenida principal, ajeno a su drama. Dentro del coche, el aire se había vuelto viciado. Elena abrazaba a Santi contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hermano temblaba ligeramente. No era frío, pues la noche seguía siendo templada, sino el temblor del miedo puro, ese que nace en las entrañas cuando se es pequeño y se está solo. «Elena», susurró Mateo. Su voz sonó quebrada en la oscuridad. «Me duele la tripa de hambre». A su lado, los sollozos de Lucía, que había intentado reprimir durante horas, estallaron en un llanto ahogado. «Quiero a mamá. ¿Por qué no viene?» Elena miró los billetes arrugados que aún apretaba en su mano. El sudor los había humedecido. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podían seguir allí paralizados, esperando un milagro que se retrasaba demasiado. «Está bien», dijo, intentando que su voz sonara firme, como la de una madre. «Vamos a ir a comprar algo de comer, pero tenéis que darme la mano y no soltaros nunca». Santi se despertó con el movimiento y empezó a llorar de nuevo, llamando a gritos a Isabel. «¡Mamá! ¡Quiero ir con mamá!» «Mamá va a venir, Santi, te lo juro», mintió Elena, sintiendo cómo la mentira le quemaba la lengua. Le acarició el pelo sudado y le besó la frente. «Ahora vamos a por algo rico». Abrir la puerta del coche fue como romper un sello de seguridad. El aire nocturno les golpeó la cara, trayendo consigo el olor a soledad y asfalto frío. Elena cargó a Santi en su cadera, a pesar de que le pesaba, y agarró fuerte la mano de Lucía. Mateo se pegó a su otro lado, mirando a todas partes con los ojos desorbitados. Caminaron como un pequeño rebaño asustado hacia el kiosco que su madre había señalado. La luz de la caseta era el único punto cálido en medio de la oscuridad. Olía a pan recién hecho y a café, un aroma que hizo rugir sus estómagos con violencia. El dueño del kiosco era un hombre mayor, de rostro cansado y bondadoso, que ya estaba recogiendo las persianas metálicas para cerrar. Se detuvo al ver aparecer a los 4 niños de la nada. «¿Pero qué hacéis aquí solitos a estas horas?», preguntó frunciendo el ceño con preocupación. «¿Dónde están vuestros padres?». Elena sintió que se le secaba la garganta. «Mi madre viene ahora mismo», tartamudeó, improvisando una defensa. «Nos ha dicho que compráramos algo mientras ella aparca el coche. Queremos pan y agua, por favor». El hombre los miró con una mezcla de duda y lástima. Seguramente había visto demasiadas cosas en las calles de la ciudad como para hacer más preguntas de las necesarias. Suspiró, cogió el dinero que le tendía Elena y les entregó una barra de pan grande, una botella de agua y un poco de queso envuelto en papel. «Tomad esto también», dijo, deslizando un par de chocolatinas en la mano de Mateo. «Y hacedme el favor de no alejaros de la luz hasta que llegue vuestra madre». Elena le dio las gracias con un hilo de voz y corrieron de vuelta hacia la seguridad relativa de su coche. Se sentaron en el bordillo, pegados a las ruedas, y devoraron el pan como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Hasta Lucía comió, aunque las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas y cayendo sobre el queso. Cuando terminaron, el peso de la realidad cayó sobre ellos con más fuerza que el hambre. Elena miró el reloj del salpicadero a través de la ventanilla. Habían pasado horas, demasiadas horas. «¿Vamos a dormir aquí dentro?», preguntó Mateo, mirando el interior del coche con desconfianza. Parecía una jaula. Elena observó el entorno. El coche, solitario en medio de la explanada, era demasiado visible, demasiado vulnerable. Si alguien con malas intenciones pasaba por allí, serían un blanco fácil. Su instinto, agudizado por la necesidad, escaneó el lugar. Vio un rincón apartado donde un muro del mercado se encontraba con la parte trasera de un camión de reparto abandonado.
Era un hueco oscuro, protegido del viento y de las miradas curiosas. Había cartones en el suelo. No, decidió Elena, sintiéndose de repente mucho mayor de lo que era. En el coche no. Vamos allí. Agarró unos cartones viejos que encontró cerca y los arrastró hacia el rincón. Preparó una cama improvisada en el suelo. Dormiremos aquí, juntos. Así estaremos seguros hasta que mamá vuelva por la mañana. Se acurrucaron unos contra otros. Santi se durmió casi al instante con la cabeza en el regazo de Elena. Lucía se abrazó a su brazo y Mateo se pegó a su espalda. Elena se quedó despierta, mirando el cielo contaminado de la ciudad, donde apenas se veían estrellas por el resplandor naranja de las farolas. Una certeza fría se instaló en su pecho, más dolorosa que cualquier herida. Su madre no iba a volver. La forma en que se había ido, la mirada perdida, era una despedida definitiva. Allí, en el suelo duro, bajo la intemperie, Elena comprendió que la infancia se había acabado. Ahora ella era el único escudo entre sus hermanos y el mundo. Una lágrima solitaria rodó por su sien y cayó al suelo, desapareciendo en el polvo, la primera ofrenda a su nueva vida en el olvido. Elena abrió los ojos con la llegada de las primeras luces del alba, una claridad grisácea y sucia que se filtraba entre los edificios altos. Tenía el cuerpo entumecido. El suelo de hormigón, apenas suavizado por los cartones húmedos, se le había clavado en las costillas y el cuello le dolía horrores. Durante unos segundos, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, no supo dónde estaba. Buscó instintivamente el calor de su edredón, el olor familiar de su habitación, pero la realidad la golpeó con la fuerza de un bofetón. El ruido de un camión dando marcha atrás, el olor a gasolina y verduras podridas y el peso de Santi dormido sobre su brazo adormecido. Miró a su alrededor. El rincón que habían elegido detrás del camión viejo les había protegido de ser vistos, pero no del frío de la madrugada ni del miedo. Mateo se removió inquieto al otro lado, murmurando palabras ininteligibles en medio de una pesadilla, con el ceño fruncido. Lucía ya estaba despierta. Estaba sentada con las piernas cruzadas, muy quieta, mirando a la nada con unos ojos que parecían dos pozos oscuros y vacíos. No había soltado a su muñeca en toda la noche. —¿Elena? —susurró Lucía sin mirarla. —Ha venido mamá. La pregunta flotó en el aire frío, tan frágil como el cristal. Elena sintió un nudo en la garganta que le impedía tragar. —Todavía no —respondió, incorporándose con una mueca de dolor. Seguro que ha tenido un problema con el coche. Lucía no contestó. Sabía, con esa sabiduría silenciosa de los niños tristes, que los problemas de coche no duran toda la noche. El mercado central comenzaba a despertar. Era un despertar ruidoso y agresivo. Se oían los gritos de los estibadores descargando cajas de fruta, el chirrido de las persianas metálicas de los puestos levantándose de golpe y el rugido de las furgonetas de reparto. «Tenemos que movernos», dijo Elena, sacudiendo suavemente a Mateo para que despertara. Santi abrió los ojos y al instante su labio inferior comenzó a temblar. El hambre y la confusión eran demasiado para él. «Quiero leche. Me duele la tripa». «Lo sé, mi vida, lo sé». Elena rebuscó en la bolsa de plástico que había guardado celosamente bajo su cabeza. «Mirad, todavía queda pan y un poco de queso». Repartió las sobras del día anterior con precisión quirúrgica. Se aseguró de que Santi y Lucía tuvieran los trozos más grandes, y ella apenas mordisqueó una esquina dura de la corteza para engañar a su estómago. Bebieron el agua caliente que quedaba en la botella, pasándosela de mano en mano como si fuera un cáliz sagrado. Mientras comían en silencio, agazapados tras los cartones como pequeños animales asustados, vieron pasar un coche de seguridad privada. Las luces ámbar giratorias barrieron las paredes del aparcamiento, iluminando por un segundo el viejo sedán blanco de su madre, que seguía allí, inmóvil y abandonado en su plaza. Mateo se tensó. ¿Van a llevarse el coche? No lo sé, dijo Elena, sintiendo el pánico subir por su espalda. Pero no pueden vernos aquí. Si nos ven, llamarán a la asistencia social, y si vienen ellos, nos separarán. Esa era la amenaza suprema, el monstruo del que habían oído hablar en susurros en el barrio, que te llevaran las monjas o el reformatorio. «Vámonos», ordenó Elena. Recogieron sus pocas cosas. Elena cargó a Santi, que estaba demasiado débil y lloroso para caminar rápido. Mateo agarró la mano de Lucía. Salieron de su escondite aprovechando el caos de los camiones que entraban y salían. Al pasar cerca del coche blanco, Lucía se detuvo en seco, tiró de la mano de Mateo. «¡El coche! ¡Mamá volverá al coche! ¡No podemos irnos! ¡Lucía, camina!», susurró Mateo con urgencia tirando de ella.
¡No! ¡Mamá!, gritó la niña, y su voz aguda atrajo la mirada de un conductor de reparto que pasaba cerca. El hombre frenó un poco y sacó la cabeza por la ventanilla, mirándolos con curiosidad. Elena sintió que el corazón se le paraba. ¡Corred!, ordenó en voz baja, pero firme. Empujó a sus hermanos hacia la salida del aparcamiento, lejos del coche, lejos de la última promesa rota de su madre. Se mezclaron con la gente que empezaba a llegar al mercado, convirtiéndose en 4 sombras más en la ciudad despierta. Dejaron atrás el aparcamiento y salieron a la avenida. El ruido del tráfico era ensordecedor. La ciudad se abría ante ellos inmensa, gris y hostil. No sabían a dónde ir. No tenían casa, no tenían dinero, y lo único que les quedaba era la mano del otro apretada con fuerza. Elena miró hacia atrás una última vez, hacia la entrada del mercado, despidiéndose en silencio de la niña que había sido hasta ayer. Ahora, en el asfalto caliente de la mañana, solo quedaba el miedo y la necesidad de sobrevivir. Salieron del recinto del mercado como quien es expulsado de un refugio, aunque ese refugio fuera de asfalto y miseria. Al pisar la avenida principal, la ciudad se les echó encima con la ferocidad de una bestia despierta. El ruido era lo primero que golpeaba, un estruendo constante de motores, frenazos de autobuses, claxones impacientes y el zumbido sordo de miles de aires acondicionados goteando sobre las aceras. Para Elena, que llevaba a Santi cargado a cuestas, cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Caminaban sin rumbo fijo, siguiendo la corriente de gente que fluía por las aceras anchas y sucias. Eran invisibles. Los ejecutivos con sus trajes oscuros, las mujeres con bolsas de la compra, los estudiantes con auriculares, todos pasaban a su lado sin verlos realmente. Eran como piedras en un río, el agua se desviaba un poco para esquivarlos, pero nadie se detenía. «Elena, me duelen los pies», se quejó Lucía, arrastrando sus zapatillas gastadas. Su muñeca de trapo colgaba de su mano, rozando el suelo sucio de la ciudad. «Aguanta un poco más, Lu, solo un poco más», respondió Elena, aunque no tenía ni idea de hacia dónde iban. Solo sabía que tenían que alejarse del coche, alejarse de la posibilidad de que alguien les preguntara quiénes eran y dónde estaban sus padres. Llegaron a un cruce grande, de esos donde el tráfico nunca se detiene del todo. Los semáforos cambiaban con una rapidez estresante. Cuando intentaron cruzar, un autobús urbano giró bruscamente, soltando un bufido de aire comprimido y pasando tan cerca de ellos que la ráfaga de viento les revolvió el pelo. Mateo gritó y tiró de Lucía hacia atrás justo a tiempo. El conductor del autobús ni siquiera los miró. «¡Cuidado!», gritó un hombre que pasaba, pero no se detuvo a ayudarlos. Se quedaron parados en la isleta central, rodeados de coches, respirando humo negro. El sol estaba ya alto y castigaba sin piedad. El asfalto irradiaba un calor que atravesaba las suelas de sus zapatos. Santi, aturdido por el sol y el movimiento, apoyó la cabeza en el hombro de Elena y cerró los ojos, vencido. Cruzaron finalmente a la otra acera y el olor los atrapó antes de que pudieran defenderse. Venía de una cafetería grande con ventanales de cristal impecables. Olía a café recién molido, a leche caliente y, sobre todo, a bollos dulces horneados. Mateo se detuvo en seco frente al escaparate. Detrás del cristal, bajo luces doradas, se amontonaban bandejas de croissants brillantes, ensaimadas con azúcar glas y bocadillos de jamón. Los 3 niños se quedaron pegados al vidrio, con los ojos fijos en esa abundancia inalcanzable. Dentro, la gente comía y reía, ajena al drama que ocurría a solo unos centímetros, separados por una lámina de cristal. El estómago de Mateo rugió, un sonido sordo y doloroso. «Tengo hambre, Elena», dijo, sin apartar la vista de un pastel de chocolate. Elena sintió una punzada de vergüenza y dolor tan aguda que casi le dobla las rodillas. Metió la mano en el bolsillo. Solo quedaban unas pocas monedas del cambio de ayer. No llegaba para nada en un sitio como aquel. «Vámonos», dijo, tirando suavemente de la camiseta de su hermano. «Aquí no podemos entrar». «Pero solo uno», suplicó Lucía, pegando la nariz al cristal. «He dicho que vámonos». La voz de Elena salió más brusca de lo que pretendía, fruto de la desesperación. Vio como un camarero desde dentro empezaba a mirarlos con cara de pocos amigos, haciendo un gesto para que se alejaran del escaparate. Arrastró a sus hermanos lejos de la comida, calle abajo, hacia los barrios donde los edificios eran más viejos y las aceras más estrechas. La ciudad moderna y brillante los escupía hacia sus márgenes.
Caminaron durante horas. El sol del mediodía caía vertical y despiadado. La sed empezó a secarles la boca y los labios se les agrietaron. Pasaron por parques donde otros niños jugaban bajo la vigilancia de sus madres, y Elena tuvo que desviar la mirada para no echarse a llorar. Ellos ya no pertenecían a ese mundo de juegos y meriendas. Habían cruzado una frontera invisible y ahora eran náufragos en su propia ciudad. Finalmente, las piernas de Lucía fallaron. Se sentó en el escalón de un portal cerrado, negándose a dar un paso más. No puedo más. Elena dejó a Santi en el suelo con cuidado, sintiendo cómo sus propios brazos temblaban por el esfuerzo. Se sentaron los cuatro en el escalón, a la sombra de un edificio gris y descascarillado. Estaban en una callejuela trasera, donde se acumulaban bolsas de basura y el olor a humedad era fuerte. Mateo miró a Elena. Sus ojos, que intentaban ser valientes, estaban llenos de terror. «Elena», dijo en voz baja, «¿ahora somos pobres?» La pregunta quedó suspendida en el aire caliente y quieto de la tarde. Elena miró sus ropas sucias, las caras manchadas de sus hermanos y la calle vacía. Recordó la casa que tenían antes, la cama limpia, la voz de su madre. Todo eso parecía ahora el recuerdo de otra vida. «No lo sé, Teo», respondió ella, abrazando a Santi, que se había quedado dormido de nuevo. «Solo sé que tenemos que seguir». Levantó la vista y vio al final de la callejuela una estructura que sobresalía entre dos edificios. Parecía una obra abandonada, un esqueleto de hormigón y ladrillo, con las ventanas vacías como cuencas de ojos ciegos. No era una casa, no era un refugio, pero tenía techo y paredes, y parecía tan olvidada por Dios como ellos mismos. «Vamos allí», señaló Elena, poniéndose de pie con un gemido de esfuerzo. «Allí podremos descansar». Se levantaron, más lentos, más pesados, y caminaron hacia las ruinas, dejando atrás la ciudad que brillaba indiferente bajo el sol. La estructura se alzaba ante ellos como un esqueleto olvidado, una promesa de edificio que nunca llegó a ser. Era una construcción de ladrillo visto y hormigón desnudo, detenida en el tiempo, con varillas de hierro oxidado asomando de los pilares como dedos acusadores apuntando al cielo. Un cartel de obra, quemado por el sol y lleno de grafitis ilegibles, colgaba torcido de la valla metálica que rodeaba el perímetro. Elena se detuvo frente a una sección de la valla que había sido forzada y doblada hacia arriba, creando un hueco estrecho por donde apenas cabía una persona agachada. «Es aquí», susurró, mirando a ambos lados de la callejuela desierta para asegurarse de que nadie los observaba. «Tengo miedo, Elena», dijo Lucía, apretando su mano tan fuerte que le hizo daño. «Parece una casa de fantasmas». «No hay fantasmas, Lu. Solo polvo», respondió Elena, tratando de sonar segura, aunque el estómago se le revolvía de aprensión. «Vamos, yo paso primero». Se agachó y se deslizó por el hueco, arrastrándose sobre la tierra seca. Luego, desde el otro lado, extendió los brazos para recibir a Santi, que pasó con los ojos cerrados de puro miedo. Mateo ayudó a Lucía y finalmente entró él, mirando hacia atrás una última vez antes de cruzar la frontera hacia aquel mundo de escombros. Dentro, el aire era distinto. Más fresco que en la calle, pero cargado de un olor penetrante a humedad, a orina vieja y a cemento. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo gris que se levantaba con cada paso que daban, envolviéndolos en una nube fantasmal. Caminaron con cautela hacia la planta baja del edificio. No había puertas ni ventanas, solo huecos rectangulares por donde entraba la luz moribunda de la tarde, cortando la penumbra en franjas polvorientas. Encontraron una habitación al fondo, lejos de la entrada principal, lo que les daba cierta sensación de seguridad. 3 de sus paredes estaban intactas y el techo parecía sólido. En una esquina, alguien había dejado un montón de sacos de cemento vacíos y endurecidos por el tiempo. «Nos quedaremos aquí», anunció Elena. Soltó a Santi, que se quedó de pie, inmóvil, mirando las paredes desnudas con confusión. «¿Esta es nuestra casa ahora?», preguntó el pequeño, con esa inocencia que dolía más que cualquier queja. Elena se mordió el labio. «Solo por unos días, Santi, hasta que encontremos algo mejor. O hasta que vuelva mamá», añadió Mateo, desafiante, pateando una piedra pequeña hacia la pared. El eco del golpe resonó seco en el vacío del edificio. Nadie respondió. Elena sabía que tenía que ocuparlos, darles una tarea para que no pensaran, para que el miedo no los paralizara. «Necesitamos hacer camas», dijo aplaudiendo una vez para romper el hechizo de tristeza. «Mateo, ayúdame a buscar cartones. Tienen que estar secos».
Lucía, tú cuida de Santi y no os mováis de esta esquina. Mateo y Elena exploraron las habitaciones contiguas. Encontraron cajas de cartón desechadas, probablemente de electrodomésticos robados o basura que alguien había tirado allí. Las arrastraron hasta su habitación. Elena las desplegó con cuidado, superponiéndolas en el suelo para crear una capa aislante contra el frío del hormigón. «Mirad», dijo intentando inyectar algo de entusiasmo en su voz. «Es como una acampada, como las que hacen los niños en la tele». Colocaron los cartones más gruesos abajo y usaron los restos de su propia ropa, chaquetas finas y jerseys, para hacer almohadas improvisadas. Se sentaron juntos en ese nido de miseria. La luz del día se desvanecía rápidamente y las sombras en el edificio se alargaban, convirtiendo las columnas y los montones de escombros en figuras amenazantes. Cuando la oscuridad fue total, el miedo se hizo físico. No había electricidad, por supuesto. Solo la luz lejana de la ciudad que entraba rebotada, débil y pálida. Los ruidos se amplificaban, el goteo de una tubería rota en algún lugar arriba, el corretear de lo que Elena rezaba para que no fueran ratas, y el viento silbando a través de los huecos de las ventanas. Se acurrucaron en un solo bloque humano, buscando el calor del otro. Santi lloraba en silencio, con hípidos suaves que le sacudían el pecho. Elena lo mecía, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarles años atrás, cuando la vida era luminosa y simple. «Duérmete, niño, duérmete ya», cantaba Elena, pero su voz temblaba. Mateo estaba sentado en el borde del cartón, mirando hacia la negrura del pasillo, intentando vigilar. Tenía una vara de hierro oxidado en la mano que había encontrado en el suelo. Se sentía el guardián de un reino de cenizas. «Tengo sed», susurró Lucía. «Ya no hay agua, Lu», contestó Elena suavemente. Mañana buscaremos una fuente. Intenta dormir y soñar con agua fresca». El hambre les arañaba el estómago, un dolor sordo y constante que ya empezaba a ser familiar. Pero el agotamiento pudo más. Uno a uno fueron cayendo en un sueño inquieto, rodeados por el hormigón frío. En medio de la noche, Elena se despertó sobresaltada por un ruido lejano. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, escuchando los latidos de sus hermanos. Se dio cuenta de dónde estaban. No eran más que 4 niños tirados en el suelo de una obra abandonada, sucios, hambrientos y solos. Miró hacia el techo oscuro y sintió por primera vez el peso aplastante de la desesperanza. Eran sombras ocultándose en las sombras. El mundo seguía girando fuera, con sus luces, sus cenas calientes y sus camas blandas, mientras ellos habían caído por una grieta del sistema, invisibles y olvidados. Y allí, en el silencio sepulcral de su refugio, Elena lloró sin hacer ruido, dejando que las lágrimas limpiaran la suciedad de sus mejillas. El amanecer trajo luz, pero no esperanza. En el edificio abandonado, el sol entraba sesgado, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado. Elena se despertó con la boca seca, como si hubiera tragado arena, y un dolor punzante en las sienes. Miró a su lado. Santi estaba despierto, pero no se movía. Tenía los ojos abiertos, fijos en una mancha de humedad del techo, y se chupaba el dedo con desgana. No lloraba. Eso fue lo que más asustó a Elena. El silencio de Santi era mucho peor que sus berrinches. Era el silencio de la resignación, de un cuerpo pequeño que empieza a apagarse porque no tiene combustible. «Santi», le susurró, acariciándole la frente. Estaba un poco caliente. «¿Tienes sed?» El niño asintió levemente, sin sacar el dedo de la boca. Elena miró la botella de agua. Estaba vacía, completamente seca, y del pan de ayer solo quedaban unas migas petrificadas en el fondo de la bolsa. Mateo se incorporó, frotándose la cara con las manos sucias. Sus ojos se cruzaron con los de Elena, y en ellos vio el reflejo de su propia angustia. No hacía falta hablar. El hambre ya no era una molestia, era un animal vivo que les mordía el estómago desde dentro. «Tenemos que salir», dijo Elena, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo del vestido, que ya había perdido su color original. «Santi necesita comer y beber algo ya». «No tenemos dinero, Elena», replicó Mateo con voz ronca, mirando sus zapatillas rotas. «Lo sé», contestó ella secamente. «Pero tenemos manos». Salieron a la calle, dejando a Lucía al cuidado de Santi en la sombra del portal de la obra, con la estricta orden de no moverse. Elena y Mateo caminaron hacia la zona trasera del mercado, lejos de la entrada principal donde los clientes aparcaban sus coches brillantes. Fueron hacia los muelles de carga, allí donde terminaba el brillo y empezaba el desperdicio. El olor allí era intenso,
una mezcla mareante de vinagre, pescado pasado y basura caliente fermentando al sol. Había grandes contenedores de metal verde rebosantes de cajas de cartón y desperdicios. El suelo estaba pegajoso, cubierto de una capa negra de mugre y lixiviados. Elena se detuvo frente a una pila de cajas de madera que habían sido tiradas junto a un contenedor. Eran sobras de la frutería. «Busca ahí», ordenó Elena señalando las cajas. Mateo se quedó paralizado. Su cara se puso roja, una marea de vergüenza que subía desde el cuello hasta las orejas. Miró a los trabajadores que pasaban lejos con carretillas, aterrorizado de que alguien lo viera, de que alguien reconociera al chico que hace 2 días iba al colegio con la camisa limpia. «No puedo», susurró con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Elena, es basura». Elena se giró hacia él, fiera. El hambre y el miedo por Santi habían borrado cualquier rastro de delicadeza en ella. «¿Prefieres que Santi se muera?», le espetó en voz baja pero brutal. «¿Prefieres que se quede dormido y no despierte? Es comida, Mateo, es solo comida». Sin esperar respuesta, ella misma se lanzó sobre las cajas. Sus manos pequeñas rebuscaban entre hojas de lechuga marchitas y plásticos rotos. Apartó una naranja cubierta de moho blanco y debajo encontró 2 tomates. Estaban golpeados, con partes blandas y oscuras, pero olían a tomate. «Ayúdame», dijo sin mirarlo. Mateo sollozó una vez, un sonido seco, y se acercó. Con las manos temblorosas empezó a rebuscar. Su orgullo se rompió allí mismo, entre cáscaras de melón y moscas que zumbaban agresivas. Encontró un par de manzanas que alguien había tirado porque tenían picaduras de insectos. Encontró medio pimiento y un racimo de uvas del que se podían salvar algunas si se limpiaban bien. De repente, una puerta metálica se abrió con estruendo a pocos metros de ellos. Un hombre con un delantal manchado de sangre salió arrastrando una bolsa negra gigante. «¡Eh! ¡Vosotros!», gritó el hombre al verlos. «¡Fuera de ahí, ratas! ¡Largo!». El grito los golpeó como una pedrada. Mateo y Elena agarraron lo que habían recolectado contra el pecho, manchándose las camisetas con el jugo de la fruta podrida, y echaron a correr. Corrieron sin mirar atrás, con el corazón bombeando pánico puro, sintiendo las miradas de la calle clavadas en sus espaldas como agujas. No pararon hasta llegar de nuevo a la seguridad de las ruinas. Se dejaron caer en el suelo, jadeando, con el botín miserable esparcido entre ellos. Elena cogió uno de los tomates. Con la manga de su vestido, frotó con fuerza la parte golpeada, intentando limpiar la suciedad. Luego, usando las uñas, arrancó el trozo podrido hasta dejar solo la carne roja y firme. «Toma, Santi», dijo acercándole el tomate a la boca al pequeño. Santi lo miró un segundo y luego le dio un mordisco ansioso. El jugo rojo le corrió por la barbilla. Comió con desesperación, tragando casi sin masticar. Luego limpiaron las manzanas y las uvas. Comieron en silencio. La fruta estaba caliente y tenía un regusto ácido, pero para sus estómagos vacíos fue un bálsamo. Mateo comía mirando al suelo, incapaz de levantar la vista. Se sentía sucio. Sentía que, al rebuscar en la basura, algo dentro de él se había manchado para siempre, algo que ni toda el agua del mundo podría limpiar. «Ya está», dijo Elena cuando terminaron, limpiándole la cara a Santi con saliva y el borde de su falda. «Ya hemos comido». Lucía, que había comido las uvas con avidez, miró a su hermana mayor. «¿Mañana tendremos que ir otra vez a la basura?», preguntó con un hilo de voz. Elena miró a Mateo, que seguía encogido sobre sí mismo, abrazando sus rodillas. Miró las paredes desnudas de su refugio y la suciedad en sus propias manos. «No lo sé, Lucía», respondió Elena, sintiendo un peso insoportable en el pecho. «Si Dios quiere, no». Pero Dios parecía estar muy lejos de aquel edificio en ruinas, y el hambre, sabían bien, volvería a despertar en unas pocas horas, más feroz que antes. Habían sobrevivido un día más, pero el precio había sido su inocencia. La noche había vuelto a cerrar su puño sobre la ciudad, y con ella regresó el frío que se colaba por los huesos de hormigón del edificio en ruinas. Los 4 niños estaban acurrucados en su rincón habitual, sobre los cartones que ya empezaban a ablandarse por la humedad del suelo. Nadie hablaba. El episodio de la basura por la mañana había dejado una mancha de silencio-vergüenza entre ellos. Santi dormitaba, agotado, con la cabeza en el regazo de Elena, mientras ella acariciaba su pelo sucio mecánicamente, con la mirada perdida en la oscuridad. De repente, un sonido crujió en el silencio. Era el ruido inconfundible de unas botas pesadas aplastando grava. _crack, crack, crack.
Mateo se tensó como un resorte, agarrando el brazo de Elena con fuerza. Lucía ahogó un grito llevándose las manos a la boca. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados, resonando en el eco vacío de la estructura. No eran pasos de otro niño ni de un animal, eran pasos de adulto. «¡Quietos!», susurró Elena, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Pero era inútil esconderse. Un haz de luz potente cortó las tinieblas, barriendo las paredes desnudas, las columnas de hierro oxidado y, finalmente, cayendo de lleno sobre ellos. La luz les cegó, obligándoles a cubrirse los ojos con los brazos. Se sintieron como insectos descubiertos al levantar una piedra. «¿Quién anda ahí?», tronó una voz grave y rasposa desde detrás de la luz. Elena, temblando de pies a cabeza, se puso delante de sus hermanos, extendiendo los brazos en cruz para protegerlos. «¡No nos haga daño!», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Nos iremos ahora mismo». La luz bajó un poco, dejando de apuntarles a los ojos para iluminar sus pies descalzos, la ropa sucia y los cartones miserables que llamaban cama. Hubo un silencio tenso, eterno. «¿Niños?», la voz del hombre cambió. Ya no sonaba amenazante, sino incrédula. La figura avanzó y la luz del foco se desvió hacia el techo, iluminando el rostro del intruso. No era un policía. No era un trabajador social. Era un hombre mayor, robusto, vestido con un uniforme azul marino desgastado de vigilante nocturno. Tenía el pelo gris bajo una gorra y un rostro surcado de arrugas profundas, curtido por años de turnos de noche. «Madre de Dios», murmuró el hombre bajando la linterna completamente. «¿Qué hacéis aquí, criaturas? ¿Estáis solos?». Elena tragó saliva, intentando mantener la compostura. Nuestra madre vendrá pronto», soltó la mentira automática, aunque sonó débil incluso para sus propios oídos. El hombre, a quien en el barrio llamaban Don Manuel, suspiró con pesadez. Conocía esa mirada. Había visto esa mezcla de terror y desafío en los ojos de los perros callejeros, pero verla en la cara de una niña le partió el alma. Se agachó con dificultad, haciendo crujir sus rodillas para ponerse a su altura. «Tranquilos, tranquilos», dijo levantando las manos abiertas para mostrar que no llevaba armas. «No voy a haceros nada. Soy el vigilante de los almacenes de al lado. Os he visto entrar y salir». Santi, despierto por las voces, se asomó por detrás de la espalda de Elena y miró al hombre con curiosidad. Su estómago eligió ese momento para rugir con un sonido gutural que resonó en el silencio. Don Manuel esbozó una media sonrisa triste. «Ya veo que la madre tarda en llegar», dijo con suavidad. Se descolgó una bolsa de tela que llevaba al hombro y la abrió. El olor a comida casera inundó el aire rancio de la obra, haciendo que Mateo salivara al instante. El vigilante sacó una fiambrera y un termo de metal. «Mi mujer me ha preparado tortilla de patatas para la cena», dijo don Manuel, abriendo la tapa. Dentro había un trozo generoso de tortilla amarilla y jugosa, junto con un buen pedazo de pan. «Pero a mí hoy no me entra. Estoy viejo y ceno poco», les tendió la fiambrera. «Andad, comed, que se va a quedar fría». Los niños dudaron un segundo, mirando a Elena en busca de permiso. Ella asintió levemente, vencida. Se lanzaron sobre la comida con una voracidad que hizo que don Manuel tuviera que apartar la mirada para no llorar. Elena partió el pan y la tortilla en trozos equitativos, asegurándose de que todos comieran. El vigilante desenroscó el termo y sirvió un poco de café con leche caliente en la tapa, ofreciéndoselo a Elena. «Bebe, hija, te calentará el cuerpo». Mientras comían, don Manuel se sentó en un bloque de cemento cercano y encendió un cigarrillo, mirando hacia la oscuridad para darles privacidad. «Este sitio no es seguro», dijo, soltando el humo hacia arriba. «Aquí vienen drogadictos, gente mala, y hace frío. No podéis quedaros aquí». Elena bajó la taza de café, sintiendo el calor reconfortante en sus manos. «No tenemos a dónde ir», confesó por primera vez en un susurro. La verdad salió de ella como un peso que se soltaba. «No tenemos dinero. No tenemos casa». Don Manuel asintió gravemente. Apagó el cigarrillo contra la suela de su bota. Lo imaginaba. Se quedó pensativo un momento, rascándose la barbilla sin afeitar. «Mirad, yo no puedo llevaros a mi casa. Mi situación es complicada y el piso es minúsculo», empezó a decir, y Elena sintió que la esperanza se apagaba de nuevo. «Pero conozco a alguien». «¿A quién?», preguntó Mateo con la boca llena.
Hay una señora en el barrio bajo, cerca de la parroquia. Se llama Doña Rosa. Es una viuda, una buena cristiana, explicó don Manuel. Vive sola desde hace años. Tiene carácter, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. A veces ayuda en el comedor social. Se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. Esta noche quedaos aquí. Yo vigilaré desde fuera para que nadie os moleste. Pero mañana por la mañana, cuando salga del turno, vendré a buscaros. Os llevaré a hablar con ella. ¿Y si no nos quiere?, preguntó Lucía, abrazando su muñeca. Si no os quiere, ya pensaremos otra cosa, dijo don Manuel guiñándole un ojo. Pero doña Rosa nunca ha cerrado la puerta a quien llama con necesidad. Confiad en mí. Antes de irse, se quitó la chaqueta gruesa de su uniforme y se la tendió a Elena. Tapad al pequeño con esto, mañana me la devolvéis. Don Manuel se dio la vuelta y caminó hacia la salida, llevándose la luz con él, pero dejando algo mucho más importante detrás. En la oscuridad de la obra, envueltos en el olor a tabaco y café de la chaqueta prestada, los niños sintieron por primera vez en días que no eran invisibles. Alguien los había visto y en lugar de echarlos, les había dado de cenar. Esa noche, Elena durmió un poco más tranquila. La chaqueta del vigilante pesaba sobre ellos como un escudo, y en sus sueños apareció la imagen de una tal Doña Rosa, un nombre que sonaba a jardín en medio del desierto. La mañana llegó envuelta en una neblina baja que difuminaba los contornos de la ciudad. Don Manuel apareció puntual, con los ojos enrojecidos de sueño pero con la palabra cumplida. No hubo muchas palabras. Los niños, aún adormilados y aferrados a la chaqueta del vigilante como si fuera un talismán, lo siguieron dócilmente. Caminaron dejando atrás la zona industrial y el mercado, adentrándose en el corazón del barrio de las Flores. Un nombre irónico para un laberinto de callejuelas estrechas, casas bajas de autoconstrucción y cables de luz cruzando el cielo como telas de araña. Sin embargo, a diferencia de las avenidas grises, aquí había vida. Vecinas barriendo las aceras, olor a café colado y radiofórmulas sonando a través de las ventanas abiertas. Se detuvieron frente a una casa pequeña, pintada de un cal verde descolorido, con una puerta de madera maciza que parecía haber resistido muchas tormentas. «Es aquí», dijo don Manuel, alisándose el uniforme antes de llamar con los nudillos. Toc, toc, toc. El sonido resonó seco. Pasaron unos segundos eternos. Elena sintió ganas de salir corriendo. La vergüenza de su suciedad y su miseria la golpeó de nuevo. ¿Quién iba a querer a 4 niños que olían a basura y calle? La puerta se abrió con un chirrido. En el umbral apareció una mujer menuda, vestida de negro riguroso, con el pelo blanco recogido en un moño prieto y unas gafas gruesas colgadas de una cadenita al cuello. Tenía el rostro surcado de arrugas verticales, de esas que marcan a la gente que ha apretado mucho los dientes contra la adversidad. «Manuel», dijo ella con una voz que sonaba a madera vieja, «¿qué haces aquí a estas horas? ¿Ha pasado algo?» Don Manuel se quitó la gorra con respeto. «Buenos días, Rosa. No ha pasado nada malo. O bueno, sí, pero no a mí. Te traigo a unos angelitos que se han caído del cielo, o más bien que el cielo se olvidó de recoger». Doña Rosa ajustó sus gafas y miró hacia abajo. Sus ojos pequeños y oscuros recorrieron a los 4 niños, deteniéndose en los zapatos rotos de Mateo, en la cara manchada de hollín de Elena y finalmente en Santi, que se chupaba el dedo agarrado a la pierna de su hermana. Hubo un silencio evaluador. Elena contuvo la respiración. «Virgen Santísima», susurró doña Rosa, y su expresión severa se ablandó de golpe, como cera al calor. «Pero si parecen pajaritos mojados». Abrió la puerta de par en par. «No os quedéis ahí pasmados que se escapa el gato. Pasad, pasad». Al cruzar el umbral el mundo cambió. La casa no era rica, pero estaba inmaculada. Olía a jabón de lavanda, a cera para muebles y a guiso lento. El pasillo desembocaba en un patio interior pequeño, el corazón de la casa, lleno de macetas con geranios rojos, albahaca y hierbabuena. El suelo de baldosas hidráulicas estaba recién fregado y brillaba bajo el cuadrado de cielo azul que se veía arriba. «Manuel, siéntate ahí». «Niños, vosotros venid conmigo», ordenó doña Rosa recuperando su tono de mando. Lo primero fue el agua. Doña Rosa llenó una bañera antigua de zinc en el cuarto de baño con agua caliente que calentó en la cocina. Los lavó uno a uno con una esponja áspera y un jabón que olía a limpio. Frotó con energía, como si quisiera arrancar no solo la suciedad, sino también el recuerdo de los últimos días. El agua salió negra. Cuando terminaron, les dio ropa. No era nueva, olía a naftalina y a armario cerrado. Eran de mis nietos cuando venían a verme.
dijo con un deje de nostalgia, poniéndole a Santi una camiseta de rayas que le quedaba como un camisón. Ahora ya son hombres y ni llaman. Sentados alrededor de la mesa camilla del salón, bajo la atenta mirada de una imagen del Sagrado Corazón colgada en la pared, comieron. No hubo sobras ni mendrugos. Hubo un plato hondo de lentejas con chorizo para cada uno, humeante y espeso, y pan de verdad, tierno y blanco. Elena comió despacio, sintiendo cómo el calor de la comida le descongelaba algo en el pecho que llevaba días helado. Miró a sus hermanos, limpios, peinados, comiendo con ansia pero sin miedo. Parecían otros, parecían niños de nuevo. Don Manuel se bebió un vaso de vino y se despidió, prometiendo volver a verlos. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio aterrador. Era el silencio de la siesta, de la paz doméstica. Doña Rosa se sentó frente a Elena, con una taza de té en las manos. La miró fijamente, pero esta vez con suavidad. «Ahora que tenéis la barriga llena, tenemos que hablar, niña», dijo la anciana. «Manuel me ha contado lo del coche, pero necesito saber más. ¿De dónde sois? ¿Tenéis familia? Porque yo soy vieja y tengo poco, y no puedo ser vuestra madre para siempre, aunque quisiera». Elena bajó la vista hacia el hule de la mesa, trazando los dibujos de flores con el dedo. Se sentía tan segura allí, en ese patio con olor a hierbabuena, que la idea de volver a salir le daba vértigo. Mi madre hablaba a veces de su pueblo. Empezó a decir Elena, haciendo memoria, buscando en los rincones de sus recuerdos cualquier pista. Decía que vivía en la sierra, en un sitio donde los olivos crecen entre piedras. Hablaba de una tal Carmen. ¿Carmen? Doña Rosa inclinó la cabeza. ¿Su madre? Creo que sí. Mi abuela. Elena levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa de esperanza desesperada. Pero nunca la conocimos. Mamá se fue de allí joven y... creo que se enfadaron. Decía que su madre era dura como el pedernal. Doña Rosa asintió lentamente, como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas invisible. La gente de la sierra es dura, hija. La tierra los hace así. Pero la sangre tira mucho. La anciana se levantó y fue hacia una alacena. Sacó una lata de metal donde guardaba sus ahorros y papeles. Si tienes una abuela, tenemos que encontrarla. Es vuestra raíz. Un árbol sin raíces se lo lleva el viento y vosotros ya habéis volado demasiado. Elena miró el patio soleado. Por primera vez no pensó en sobrevivir al día siguiente. Pensó en el futuro. Pensó en esa abuela de piedra y olivos. El miedo seguía ahí, agazapado, pero ahora, bajo el techo de Doña Rosa, parecía más pequeño, más manejable. La búsqueda de su verdadero lugar en el mundo acababa de empezar. Los días siguientes en casa de Doña Rosa pasaron con una rapidez engañosa, como el agua que se escapa entre los dedos. Mientras los niños recuperaban el color en las mejillas, gracias a los guisos calientes y al sueño sin sobresaltos, la maquinaria del destino seguía girando en la cocina, entre susurros y cuentas hechas a lápiz sobre el hule de la mesa. La clave había aparecido en el forro roto del bolso de Isabel, que Elena había guardado como una reliquia dolorosa. Dentro, doblada en 4 pliegues minúsculos, había una estampa antigua de la Virgen de las Nieves. Al darle la vuelta una caligrafía temblorosa rezaba: «Recuerdo de la romería de San Pedro de la Sierra, 1998». «San Pedro de la Sierra», había murmurado Doña Rosa ajustándose las gafas con dedos nerviosos. «Eso está lejos, hija, muy lejos. Es un pueblo de pastores y piedra en lo alto de la cordillera. Allí el invierno entra en octubre y no sale hasta mayo. Confirmado el destino, el problema era el cómo llegar». Doña Rosa volcó su lata de ahorros sobre la mesa. Había monedas sueltas y algunos billetes viejos, el dinero guardado para, por si acaso, ese fondo de emergencia que tienen los pobres para la enfermedad o el entierro. Elena miró el montoncito de dinero y sintió una punzada de culpa. «No podemos aceptar eso, Doña Rosa, es su dinero». La anciana negó con la cabeza separando las monedas con determinación. «El dinero es papel, niña, sirve para lo que sirve, y ahora sirve para llevaros a casa». Pero no era suficiente. Los billetes de autobús para 4 personas hasta la sierra costaban más de lo que había en la lata. Fue don Manuel quien salvó la distancia. Apareció la tarde antes de la partida con el uniforme de trabajo puesto y un sobre blanco en la mano. «Hice una colecta entre los compañeros del almacén», dijo, intentando quitarle importancia, aunque se le notaba el orgullo en la voz. «Les dije que era para unos sobrinos míos que tenían que volver al pueblo. No es mucho, pero bastará». Elena cogió el sobre. Pesaba poco, pero para ella tenía la densidad del oro.
Abrazó al vigilante, enterrando la cara en su chaqueta que olía a tabaco y noche. «Gracias, don Manuel. Gracias por vernos cuando nadie nos veía». «Id con Dios, pequeños», respondió él con los ojos brillantes, dándole una palmada torpe en la espalda a Mateo. «Y tú, chaval, cuida de tus hermanas. Ahora eres el hombre de la familia de verdad». La mañana de la partida amaneció gris y lluviosa, como si la ciudad llorara su marcha. La estación de autobuses era un caos de gente, maletas rodando y megafonía ininteligible que anunciaba salidas y llegadas con un eco metálico. El olor a gasoil quemado y a café de máquina era intenso, mareante para Santi, que se aferraba a la mano de doña Rosa con fuerza. Compraron los billetes en la taquilla. Ida, San Pedro de la Sierra. Solo ida. No había vuelta atrás. Llegó el momento de despedirse en el andén, junto al autobús enorme que resoplaba humo negro por el tubo de escape. Doña Rosa, que había mantenido la compostura todo el tiempo, se desmoronó un poco. Se agachó para besar a Santi y a Lucía, llenándoles la cara de besos sonoros y lágrimas. «Sed buenos», les decía, acomodándoles los cuellos de los abrigos. «Comed todo lo que os pongan. Y rezad por esta vieja de vez en cuando». A Elena le entregó una bolsa de plástico llena de bocadillos envueltos en papel de plata y una botella de agua. Luego, se quitó una pequeña medalla de plata que llevaba al cuello y se la puso a Elena. «Es la Virgen del Carmen. Ella guía a los marineros en las tormentas, y vosotros estáis en una buena tormenta, hija. Que ella os lleve a buen puerto». Elena abrazó a la anciana, sintiendo la fragilidad de sus huesos de pájaro bajo la ropa negra. «Nunca la olvidaremos, doña Rosa. Nunca». «Subid, venga, subid que el conductor tiene prisa». Las empujó suavemente hacia la escalerilla. El autobús arrancó con un rugido sordo. Desde la ventanilla trasera, vieron cómo la figura pequeña y negra de doña Rosa se quedaba sola en el andén, levantando la mano en un adiós que duró hasta que el autobús giró la esquina y la ciudad de hormigón se la tragó para siempre. El viaje fue largo y silencioso. Durante las primeras horas, el paisaje era el mismo de siempre. Polígonos industriales, bloques de pisos grises, autopistas llenas de camiones. Pero poco a poco, la carretera comenzó a estrecharse y a elevarse. El gris dio paso al marrón de los campos arados y luego, al verde oscuro de los pinares. El autobús comenzó a ascender, serpenteando por carreteras de montaña donde el precipicio se abría a un lado, vertiginoso y magnífico. El aire que entraba por las rejillas de ventilación cambió. Ya no olía a humo, sino a tierra mojada, a resina y a frío. Mateo pegaba la frente al cristal, fascinado por la inmensidad de las montañas que se alzaban como gigantes dormidos. Lucía dormía con la cabeza en el hombro de Elena. Santi, mareado por las curvas, iba pálido y quieto. Elena no dormía. Miraba el paisaje cambiar, viendo cómo la civilización se diluía. Cada kilómetro que avanzaban era un kilómetro más lejos de la vida que conocían, de la escuela, del parque, del recuerdo de su madre. Iban hacia el origen, hacia un pasado que no era el suyo, pero que ahora era su único futuro. La tarde caía cuando el autobús, tras horas de ronronear subiendo cuestas imposibles, frenó con un chirrido de frenos hidráulicos. «San Pedro de la Sierra», gritó el conductor mirando por el retrovisor. «Final de trayecto». Elena despertó a sus hermanos. Cogieron sus pocas bolsas, la comida que sobraba y la muñeca de trapo de Lucía. Al bajar del autobús, el frío los abofeteó. Era un aire puro, cortante como un cuchillo, que llenaba los pulmones de golpe. El autobús cerró sus puertas y dio la vuelta en la pequeña plaza del pueblo, marchándose de nuevo cuesta abajo, dejándolos allí, en medio de un silencio absoluto. No había ruido de tráfico, solo el viento silbando entre los árboles y el balido lejano de una oveja. El pueblo parecía tallado en la misma roca de la montaña, casas de piedra gris con tejados de pizarra, chimeneas que humeaban perezosamente y calles empedradas y empinadas. Estaban solos en la plaza vacía. 4 niños de ciudad, con zapatillas de lona y ropa prestada, parados frente a la inmensidad de la montaña. Elena miró hacia las casas, buscando instintivamente alguna señal, alguna puerta que se abriera. «¿Es aquí?», preguntó Mateo, tiritando un poco. «Sí», dijo Elena, apretando la medalla de doña Rosa contra su pecho. «Es aquí. Vamos a buscar a la abuela». Empezaron a caminar cuesta arriba, sus pasos resonando en los adoquines, bajo la mirada indiferente de las montañas que habían visto pasar generaciones enteras y que ahora recibían a los hijos del olvido, devueltos por la ciudad a la tierra que los engendró. El viento de la sierra no perdonaba.
Soplaba bajando desde los picos nevados, colándose por las callejuelas estrechas del pueblo y calando los abrigos finos de los niños. San Pedro de la Sierra parecía un lugar detenido en otro siglo. No había nadie en la calle, solo el humo gris que salía de las chimeneas, llevando consigo el olor a leña de encina quemada y guiso. Elena se ajustó la mochila al hombro y agarró con fuerza la mano de Santi. «Vamos», dijo intentando que no le castañetearan los dientes. «Tenemos que preguntar dónde vive». Vieron a un anciano sentado en un poyo de piedra, frente a una puerta baja, tallando un bastón de madera con una navaja. Llevaba una boina calada hasta las cejas y un chaleco de lana gruesa. Los miró acercarse con ojos desconfiados, ojos acostumbrados a controlar quién entra y quién sale del valle. «Buenas tardes», dijo Elena con la voz temblorosa por el frío y los nervios. «Buscamos a la señora Carmen». Carmen, la madre de Isabel. El anciano detuvo la navaja, levantó la vista y escrutó las caras de los 4 niños. Se detuvo en los ojos de Elena. Algo reconoció allí, porque su expresión se suavizó levemente. «¿La Carmen del Olivar?», preguntó con voz ronca. «Vive al final de la Cuesta de las Ánimas, la última casa, la que tiene el portón verde y una higuera grande en el patio». Señaló con el bastón hacia la calle más empinada del pueblo. «Pero id con cuidado, Carmen no espera visitas». Dieron las gracias y emprendieron la subida. La cuesta hacía honor a su nombre. Era empinada y el suelo de piedras redondas y resbaladizas dificultaba el paso. Mateo ayudaba a Lucía, casi arrastrándola, mientras Santi empezaba a lloriquear por el cansancio acumulado del viaje. Pero Elena no les dejó parar. Sentía una urgencia febril. Estaban tan cerca. Llegaron arriba del todo, donde el pueblo terminaba y empezaba el monte bajo. Allí estaba la casa. Era una construcción robusta de piedra granítica, con muros anchos como fortalezas y un tejado de pizarra negra brillante por la humedad. En el patio delantero, una higuera retorcida, desnuda por el invierno, extendía sus ramas esqueléticas como brazos suplicantes hacia el cielo. Elena se detuvo frente al portón de madera verde, cuya pintura estaba agrietada por el sol y el hielo. El corazón le golpeaba contra las costillas tan fuerte que le dolía. Era el final del camino. Detrás de esa madera estaba su destino. «Llama tú, Elena», susurró Mateo, retrocediendo un paso. Elena respiró hondo, cerró los ojos un segundo tocando la medalla de la Virgen que le había dado doña Rosa y golpeó la aldaba de hierro. Cloc, cloc. El sonido fue seco y pesado. Silencio. Solo el viento silbando. Volvió a llamar, más fuerte. Se oyeron pasos al otro lado, pasos lentos, arrastrados. El cerrojo interior chirrió al descorrerse y la puerta se abrió con un quejido de bisagras oxidadas. Una mujer apareció en el umbral. No era una abuelita de cuento. Era una mujer de estatura baja pero complexión fuerte, vestida de negro de pies a cabeza, como si llevara el luto cosido a la piel. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por el sol y el viento de la montaña, duro como la tierra seca. Tenía el pelo blanco recogido en un moño severo y unos ojos oscuros, penetrantes, que se clavaron en los niños con dureza. «¿Qué queréis?», preguntó con voz seca. «No compro nada y no tengo limosna». Elena sintió que se le helaba la sangre. Aquella mujer parecía una roca inamovible. «No, no queremos dinero», balbuceó Elena. La mujer frunció el ceño impaciente y empezó a cerrar la puerta. «Entonces id con Dios, hace frío». «Somos los hijos de Isabel», gritó Elena de repente antes de que la puerta se cerrara. La puerta se detuvo en seco. La mano de la mujer, llena de manchas de la edad y trabajo duro, se quedó congelada en el borde de la madera. Hubo un silencio terrible, un silencio donde se podía escuchar el latido del mundo. La anciana abrió la puerta despacio, muy despacio, como si temiera lo que iba a ver. Miró a Elena, luego a Mateo, luego a los pequeños. Buscó en sus caras, rastreando los rasgos, la forma de la boca, la mirada, y lo encontró. Vio a su hija perdida en los ojos de Elena. «¿Isabel?», susurró la anciana. Su voz se rompió perdiendo toda su dureza. ¿Dónde está mi Isabel?». Elena sintió que las lágrimas contenidas durante todo el viaje, durante todos los días de hambre y miedo, empezaban a desbordarse. «No ha venido», dijo Elena bajando la cabeza, avergonzada por la verdad. «Se fue. Nos dejó en la ciudad. Dijo que vendría, pero no volvió». La anciana se llevó la mano a la boca, ahogando un gemido. Se tambaleó ligeramente y se apoyó en el marco de la puerta. El dolor en su rostro fue tan agudo que los niños se asustaron. Parecía que los años le caían encima de golpe. «Dios mío,
Dios mío, murmuró persignándose. Sabía que esa vida no traería nada bueno. Lo sabía. Miró a los 4 niños parados en el frío, temblando, con sus bolsas de plástico y sus ropas prestadas. Eran los restos del naufragio de su hija. Eran su sangre. La dureza de su rostro se quebró, dejando paso a una emoción cruda, antigua. Abrió los brazos, unos brazos que parecían hechos de ramas de olivo, fuertes y capaces de sostener el mundo. «Entrad», dijo con voz imperiosa pero quebrada por el llanto. «Entrad ahora mismo. Jesús, María y José, estáis helados». Los niños, dudosos al principio, dieron un paso adelante. En cuanto cruzaron el umbral, la abuela Carmen cayó de rodillas al suelo de piedra del recibidor y abrazó a los 4 a la vez. No fue un abrazo suave, fue un abrazo feroz, desesperado, un abrazo que intentaba pegar los trozos rotos de una familia dispersa. Olía a jabón casero, a humo y a lavanda seca. Olía a hogar. «Mis niños, mis pobres niños», lloraba Carmen, besando la cabeza de Santi, acariciando la cara de Elena. «Ya estáis aquí. Ya estáis con la abuela. Nadie os va a sacar de aquí. Nadie». Los metió en la cocina, la estancia más cálida de la casa. Había un fuego vivo ardiendo en la chimenea baja. Las paredes estaban encaladas y llenas de cazuelas de cobre. Carmen se movió rápido, echando más leña al fuego, sacando una hogaza de pan grande y cortando trozos de queso y jamón curado. Calentó leche en un cazo viejo. Mientras comían sentados en los bancos de madera junto al fuego, el calor empezó a entrarles en el cuerpo. Elena miró a la anciana, que no dejaba de mirarlos desde la silla de Enea, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas sobre el regazo, rezando en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Elena soltó el aire que tenía guardado en los pulmones. Miró por la ventana pequeña de la cocina. El sol se estaba poniendo tras las montañas, tiñendo la nieve de las cumbres de un color rosado y violeta. Era un paisaje duro, severo, inmenso, pero era firme. No era el final de cuento de hadas que quizás habían soñado. Su madre no estaba. La herida del abandono seguía ahí, abierta y pulsante. Pero ya no flotaban en el vacío. Tenían suelo bajo los pies, tenían un techo de pizarra que aguantaba las nevadas y unos brazos de piedra y cariño que los protegerían. Elena miró a Santi, que se había quedado dormido con el bigote manchado de leche caliente, apoyado en el costado de la abuela. Mateo y Lucía miraban el fuego, hipnotizados. Estaban a salvo. Habían dejado de ser hojas arrastradas por el viento en una ciudad de asfalto para convertirse en raíces pequeñas, trasplantadas a una tierra dura, pero raíces al fin y al cabo. Y en esa cocina de pueblo, mientras la noche de la sierra caía sobre el mundo, Elena supo que, aunque el olvido había intentado tragárselos, la sangre había sido más fuerte. Habían llegado a casa.